Con Martín Orozco, gerente de Invamer. Bienvenido, Martín, un gusto saludarlo hoy domingo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Le traslado las flores que le estaban echando a su encuesta el senador Ariel Ávila, Sí. pero no para contarle el reconocimiento que le hacen, sino para que usted nos ayude un poco a entender hasta ahora aquí la metodología, esta metodología para una encuesta que tiene que medir a tanta gente y tantos factores. Martín, ¿cómo se hace? Sí, este es el Colombia Opina que, como ustedes bien dijeron, hacemos para Noticias Caracol y Blue Radio. Se diferencia del Invamer Poll, porque el Invamer Poll solo va a 7 ciudades principales, por decirlo así, mientras que aquí estamos escogiendo 56 municipios. Esos 56 municipios se escogen de manera aleatoria. Dentro de esos 56 cayeron 14 capitales y en total realizamos 1.200 encuestas. Esas 1.200 encuestas fueron de manera personal, tanto en territorio urbano rural, porque María Camila, hay que recordar que esto muchas veces se olvida, que casi el 20%, más o menos el 20% de la población colombiana vive en las zonas rurales, es decir, en las veredas. Entonces nosotros vamos hasta allá, ya sea por río, ya sea en mula, ya sea en mototaxi, ya sea en chivero, a donde haya que ir, se respeta la selección de la muestra y por eso es muy representativa de la población colombiana. Sí, Martín, cuando ustedes, muestran la primera fotografía de 27 candidatos, que muestra así a Bolívar primero, a Fajardo, después Vicky, Juan Manuel Galán, Germán Vargas Lleras, después Claudia López, pero cuando ustedes empiezan a hacer un trabajo que me pareció maravilloso y es a acotar esta encuesta, a reducir esos 27 a 9 y empezar a plantear distintos escenarios políticos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que, digamos, cuando uno tiene 27 candidatos, como lo hablaban ahora, lo que termina pasando es que ciertos sectores se desagregan más que otros. Es decir, la izquierda se inclina más hacia Gustavo Bolívar, está un poco más unida en ese nombre, mientras que el centro y la centro derecha está mucho más desagregada en muchos candidatos. Entonces, Desagregada es como que tiene menos posibilidad de unirse. Tienen muchas personas en este momento, ya la posibilidad de unirse no, pues la irán definiendo ellos, pero por ejemplo, en esos 27 hay 5 candidatos del Centro Democrático. Si uno fuera a hablar de la centroderecha, entonces está también Germán Vargas Lleras, está David Luna, está Enrique Peñalosa, que no sabría uno pues si meterlo en el centro o en la centroderecha. Digamos que cuando yo hablo de desagregar, es que hay muchos nombres, entonces en la medida que ellos vayan teniendo acuerdos que permitan ir dirigiendo ese sector político hacia menos nombres, pues en ese momento van a empezar a aumentar los números de esos favoritos. Entonces, cuando nos vamos al escenario de 9 personas, en el cual el ejercicio fue como tomar a los 3 principales candidatos, por decirlo así, de cada sector, lo que pasa es que los que sobran de los 27 y llegan a 9, todos esos que salen de ese escenario se van inclinando hacia otros personajes. Y por eso en ese escenario de 9 personas, ya quien empezaría a liderar sería Sergio Fajardo, que recoge un poco más de esos 27 candidatos y le sacaría pues unas décimas a Gustavo Bolívar. En tercer lugar estaría Vicky Dávila, luego Juan Manuel Galán, Claudia López, Miguel Uribe, Germán Vargas Lleras, por hablar pues de los primeros. Sí, Martín, ustedes llevan haciendo esta medición mucho tiempo. Si nos vamos a hace 4 años, en este mismo momento, así de tensión preelectoral y también de polarización, porque eso ha sido siempre, ¿qué diferencias hay con la radiografía de hace 4 años? Sí hay diferencias. Esta elección está un poco más dividida, por decirlo así, porque hay muchos aspirantes. Mucho candidato. Mucho candidato. Entonces, en su momento, más o menos por esta misma época, ya estaba empezando a liderar Gustavo Petro. Si mal no recuerdo, en segundo lugar estaba Federico Gutiérrez y en tercer lugar estaba Sergio Fajardo. Y digamos que se volteó hacia el final y pues como ya sabemos terminó pasando a segunda vuelta de Gustavo Petro con Rodolfo Hernández. Lo que pasa es que Gustavo Petro ya era un candidato desde que empezó el gobierno Duque, porque si recuerdan, él empezó desde el día 1 haciendo oposición, porque también había participado en esa elección contra Duque. Entonces, el panorama es un poco diferente, porque aquí no tenemos al candidato que en la elección anterior, donde ganó Gustavo Petro, pasó a segunda vuelta.
¿cierto? Entonces, sí es un panorama diferente, En su momento estaba desde el inicio fuerte Gustavo Petro. Claro, y el panorama distinto también es que evidentemente no está Gustavo Petro, que en la misma encuesta muestra que recoge el 35-36%, se mantiene en ese su punto base. de aprobación exactamente. Aquí no está Petro, pero el presidente Petro, pero pues están otros. Cuerpo ajeno. Exactamente, en cuerpo ajeno, donde parece pues que se empieza a desagregar este 36% de este 35%. Sí. Sí. De hecho, se desagrega si tú sumas, por ejemplo, en ese escenario de 9 personas. Sí da la suma. Que esto pues técnicamente no es tan directo, pero si uno hiciera el ejercicio de sumar y suma a Gustavo Bolívar, a Daniel Quintero y a María José Pizarro, digamos que ahí estaríamos hablando más o menos de 29 puntos. Pero entonces, está la exministra Corcho también. Sí, en el escenario de 27 está también la exministra Corcho, está Susana Muhammad, está Luis Gilberto Murillo, que ahorita hablaban de él, tenemos a Carlos Caicedo, a Iván Cepeda, a Roy Barreras, y ahí pues cuando uno suma eso más o menos sí da el tema por terceras partes. Si uno fuera pues como a redondear, uno diría estamos divididos en 3 en Colombia. Tercera parte para la izquierda, tercera parte para el centro y tercera parte para la centro derecha. Claro. Entonces, lo más interesante para desagregar esos 3 sectores, María Camila, es que usted, Martín, nos repase las hipotéticas consultas, los resultados de las hipotéticas eso es lo sabroso consultas. De esta encuesta, eso es otra cosa sabrosa, de los 3 eso sectores. Es muy bueno. Sí. En las hipotéticas consultas, y es hipotéticas porque pues nosotros no sabemos quién se va a terminar juntando. Pero con por ahí quién va a ir la cosa, proceso. sí. Sí, pero si por ahí fuera la cosa, en la hipotética consulta de la izquierda, barrería a Gustavo Bolívar con 47% y en segundo lugar Daniel Quintero con 16%. Ya con menos porcentajes estarían los demás: Iván Cepeda, María José Pizarro, Carlos Caicedo, Susana Muhammad, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras. Entonces ahí digamos que la izquierda hoy, hablando de hoy, está más inclinada hacia Gustavo Bolívar, ¿cierto? Por otra parte, hablando pues de una hipotética consulta del centro, ahí ganaría Sergio Fajardo con 35%, en segundo lugar Claudia López con 27,7%, y luego Juan Manuel Galán con casi 16%. Después estarían los otros: J. Fernández, Peñalosa, Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Fernando Cristo. Y si nos vamos a la de centro derecha, estarían empatados prácticamente Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras con 30 puntos, 30%. Y en tercer lugar, Miguel Uribe con 12, María Fernanda Cabal casi con 9, y luego personajes como Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella, David Luma, Paloma Valencia, y bueno. Entonces ahí, si vamos a resumir, la izquierda hoy está muy inclinada hacia Bolívar. El centro está todavía dividido y podría pasar cualquier cosa entre Sergio Fajardo y Claudia López. Claro, y lo mismo entre Vicky Vargas Lleras. Y lo mismo entre Vicky Vargas Lleras. El uribismo empieza a ver de reojo a Vicky. Exactamente, ¿no? Pero sí, eso va a ser qué pena la expresión, una peleadera ahí para lograr consolidar esa unión. Pero le quiero preguntar por Vargas Lleras porque llama mucho la atención, e incluso Ariel Ávila nos decía, Martín, que él es la gran sorpresa en esta encuesta, porque mire el comportamiento no solo dentro de la consulta, igualando a Vicky Dávila, que lleva punteando en todo los últimos meses o las últimas encuestas, pero también en el general. ¿Cuál fue el cambio en el comportamiento de Germán Vargas Lleras? El cambio en Germán Vargas Lleras se nota mucho, sobre todo en las cifras de imagen favorable y desfavorable. Si nosotros nos vamos al Invamerpol de febrero, aclarando que era más en ciudades principales, Germán Vargas tenía más o menos un 24% de favorable y más de un 40% desfavorable. Y eso en el último mes se volteó, y hoy entre la población votante tiene un 35% favorable y un 37% desfavorable. Eso demuestra que casi que lo conocen. Lo conocen, pero si uno desagrega ese dato incluso en las ciudades capitales, también le mejoró muchísimo. Entonces, lo que yo interpreto, y esto es interpretación basada en estos números, es que las personas lo están empezando a ver como un candidato viable, probablemente como una persona un poco más empática, que ha sido pues su tema pues en general en su ejercicio político, y yo creo que esa cifra de favorabilidad es lo que lo está llevando
a que sea un candidato viable, que antes no lo era, y que además, cuando uno hace unas preguntas más cualitativas dentro de este ejercicio, dicen que podría llegar a ser una persona que administre bien el país porque ya conoce el funcionamiento del Estado, a diferencia de pronto de otros candidatos. Su trayectoria. Sí, pues mire que le ha servido la campaña. Él ha estado en campaña, ¿no? Exactamente, ha estado en campaña, pues ahí están los resultados de esta encuesta Inbamer. Esta noche, repetimos, en Noticias Caracol, en la emisión central de Noticias Caracol, nuestro director Juan Roberto Vargas va a encabezar todo un análisis de lo que es esta encuesta Inbamer. ¿Sí? Yo quisiera agregarte algo, Juan Camilo, y es, cuando uno mira el escenario de 27 y a la vez lo coteja contra los datos que hablábamos de imagen favorable y desfavorable, aunque Gustavo Bolívar va de primero, dentro de ese lote de 6, digamos, que tienen más opción, es el que tiene el techo más bajito. ¿A qué me refiero con el techo más bajito? Que es el que menos imagen favorable tiene. Es Ese decir, es un dato importante. sí, él sí alcanza a recoger esa izquierda en su mayoría, pero tiene menos alcance que personajes como Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y el mismo Vargas Lleras, porque su imagen favorable es inferior a la de los otros. Entonces, nadie que opine desfavorable de una persona va a votar por esa persona, ¿cierto? Eso sí es más que lógico.